Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás escuchando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco. También puedes escucharnos en Austin, Texas, a través del 95.1 de FM. Otros medios, el internet en cualquier parte del mundo, en www.radiomujer.com.mx y la cadena Cable Radio Network. Recuerda, en unos minutitos más estaremos conectados a través de la sala de chat, también en la misma página de internet, y tienes también el Twitter si estás en un ordenador o desde tu celular conectado a internet. Puedes hacernos tus comentarios y participaciones al Twitter @desde tu mirada. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y la línea nacional sin costo 1 800 727 54 20. Para quienes nos escuchen en Austin, Texas, recuerda que tienes una línea directa para ti, es el 512-215-4909. Y el día de hoy, pues estamos aquí tus psicoanalistas de la radio para hablar acerca de este tema, sentimiento de culpa y persecución. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, iniciando la semana todavía con este tema que nos va trayendo un poco de los temas pasados, de los temas de la semana pasada, en el sentido de la cuestión moral, ¿no? Porque bueno, pues hablamos mucho a propósito de los límites, del ponernos límites, no ponernos límites, formar parte de la cultura, de la sociedad, como implica pues desarrollar una cierta conciencia moral que también nos va limitando a nosotros mismos, que es como una forma de moderarnos desde dentro, ya no desde fuera, y cómo, bueno, pues los puede existir esta especie de manipulación o esta especie de miedo o sugestión por parte de quienes mandan. En días pasados, en esos días, yo comentaba que lo mejor posible, digamos, para cada uno de nosotros, y creo que también si lo sumamos en todos los individuos o los que participan de una comunidad, también para la sociedad, es cada uno estar preparado en lo individual para tener algo que aportar, y además, muy importante, para poder moderarnos a nosotros mismos desde una conciencia clara y desde un intelecto claro también, más que por miedo, por sugestión, por dejarme llevar con la multitud, etcétera, ¿no? Y el día de hoy que vamos a hablar acerca de este sentimiento de culpa y persecución, creo que podemos hacer un poco la distinción entre aquel sentimiento de culpa que produce una conciencia moral más establecida, más centrada en nuestra cabeza, y la persecución que funge como una forma primitiva de conciencia moral. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de conciencia moral, hablamos de una instancia dentro de nuestro aparato psíquico, dentro de nuestra propia cabeza, que nos va dictando qué es correcto y qué es incorrecto. Se podría decir en el lenguaje corriente que están ahí insertos nuestros valores y nuestros ideales, ¿no? Lo que deberíamos de ser. Cuando faltamos a este código, nos llenamos de culpa. Hay cosas que no hacemos simplemente porque tenemos la conciencia de que no deberíamos, no porque no podamos. Nosotros podemos tomar algo ajeno. Hay muchas oportunidades en las que podemos robar algo y sería muy fácil adquirir un montón de cosas, pero no lo hacemos porque tenemos la conciencia de que es algo incorrecto, porque tenemos la conciencia de que le vamos a hacer daño a alguien más, de que no es justo. Tenemos todos estos conceptos. No somos, como por ahí aparece muy cómico, ¿no? Y aparecen muchos videos
de estos changuitos, por ejemplo, que están, pues más bien la comunidad se situó muy cerca de donde habitan, y entonces están acostumbrados a ver a personas, ¿no? Y por ahí pasan personas comiéndose su nieve, etcétera, y corren los changuitos, se ven muy chistosos y le roban la nieve y se la empiezan a comer, ¿no? Y es algo que causa gracia, porque es un animalito, no tiene conciencia de que le está haciendo daño a esa persona, o que esa persona trabajó para conseguir el dinero con el que se compró su nieve, etcétera. Nosotros en general no somos así, tenemos esta conciencia que nos detiene, no es que no podamos, es que no queremos hacerlo porque sabemos que eso significa faltar a un código moral que tenemos. Pero antes de que exista eso en nosotros como una conciencia moral real, como una convicción real, aparece únicamente como un miedo persecutorio. ¿Qué significa esto? Si yo hago tal cosa, me van a hacer daño, ¿no? Me van a regresar. Y por eso no lo hago, porque me están viendo y porque me van a castigar, no porque tenga la convicción de que es algo malo. Uh-huh. Y para pensar más a profundidad de esta diferencia, tendríamos que pensar un poquito, tendríamos que hablar un poquito de las teorías de Melanie Klein, de la teoría de las posturas de Melanie Klein. Cómo dentro de la concepción del desarrollo del niño de Melanie Klein están dos posturas, está la esquizoparanoide y en otro lado está la posición depresiva. Son estas dos, digamos, como momentos evolutivos en cómo se va entendiendo el mundo. Cuando nosotros hablamos del desarrollo psicosexual desde Freud, ahí es en donde hablamos de la etapa anal, del Edipo, de la etapa oral, de la etapa fálica, de la latencia. Cuando hablamos de Melanie Klein, hablamos justamente de estas posiciones, de la posición esquizoparanoide y de la posición depresiva. Y esto se tiene que entender de una manera muy distinta, porque para Melanie Klein, el niño en un primer momento es todo, es omnipotente, es omnipresente. ¿Por qué? Porque para el niño y en su universo, él lo es todo. Él es niño y madre, él es niño, madre y entorno, en todo lo que tiene que ver con esa fantasía omnipotente. Y de alguna manera, esto va sentando las bases para entender la psicosis, para entender, a diferencia de cómo lo va hablando Freud, con Melanie Klein tenemos un enfoque distinto hacia la psicosis y distinto a cómo se va estableciendo un pensamiento neurótico. Estas son cosas que igual y suenan un tanto rebuscadas para decirlas en la radio, pero es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en el programa de repente vamos de un momento a otro, vamos hablando de una teoría a otra, por ejemplo, de repente hacemos algún señalamiento kleiniano y después de eso hacemos un señalamiento desde Freud o desde Lacan o desde algunos otros teóricos, porque esto se puede entender de una manera global, nos da la posibilidad de acercarnos más al entendimiento del inconsciente que si solamente nos vamos sobre una sola teoría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para decir una cosa muy importante, para Freud era imposible utilizar el psicoanálisis en la patología psicótica, porque para Freud los psicóticos no establecían un requisito básico para el tratamiento, que era la transferencia. Con Melanie Klein nos vamos a dar cuenta de que la transferencia es distinta en el psicótico. Y este tipo de diferencias también nos dan a entender por qué es que podemos llegar a sentir culpa o persecución, justamente. Porque en un primer momento, este niño, digamos que está en esa postura en donde ataca y es atacado. Ahí es en donde muchas veces vamos hablando del pecho bueno y pecho malo. El niño está dividido en su entendimiento de lo que es el mundo. Solamente está lo bueno, lo placentero, lo cálido, lo amoroso, y en otro lado está lo frío, lo venenoso, lo agresivo. Y esto se alcanza a distinguir, se puede hablar como si fuera el pecho bueno y el pecho malo. Y este pecho bueno y pecho malo puede ser la madre tardándose unos minutitos porque estaba en el baño para darle de comer, y ese ya es un pecho malo, por eso es que llega la madre y el niño le vomita de regreso la leche porque ya se vuelve algo venenoso, porque está molesto, porque está encolerizado. El pecho bueno es todo lo que tiene que ver con la contención que ésta le da. Pero eso es en un principio. Después se puede llegar al entendimiento de que es la misma persona. Ahí, en ese momento, es en donde se hace esa diferencia entre la culpa y la persecución, y vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y volvemos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca del sentimiento de culpa y la persecución, y antes de salir a corte, José Luis, tú estabas hablando a propósito de esta teoría de Melanie Klein, que va explicando acerca de como estos distintos momentos evolutivos, ¿no? En nuestra, pues sí, en nuestra forma de concebir las cosas y de adquirir una conciencia moral firme o no. Y la cuestión es que la parte más primitiva, que es la esquizoparanoide, es justamente la que nos remite a estos miedos paranoicos, ¿no? A estos miedos de persecución, en el sentido de que una vez que hemos hecho algo malo, y para un bebé pensar algo malo equivale a hacer, porque pensar es lo mismo que hacer, en esta forma también primitiva de observar el mundo, de entenderlo. Desear, por ejemplo, que alguien se muera es muy equivalente a matarlo o hacerle daño. Entonces, viene primero todo este miedo de que algo terrible me va a suceder, ¿no? Por estar pensando cosas malas, por estar haciendo cosas malas, por vomitar, por patear, por morder, etcétera. Y después, si lo asumimos en una forma más evolucionada, digamos que estas dos partes de las que hablabas tú, José Luis, se van integrando, tanto la parte buena como la parte mala, ¿no? Se va reconociendo que es la misma persona a la que a veces se tarda un poquito en llegar, es la misma persona que acaricia y que cuida, y que otras veces sí llega muy a tiempo. Y al unir esto como una sola entidad y no como dos entidades aparte, decía Melanie Klein que entonces viene este estadio depresivo, ¿no? Esta sensación ya de una especie de tristeza. Ya no es la cuestión paranoide de me van a hacer algo por andar deseando cosas malas o andar destruyendo, andar odiando, ¿no? Sino le estoy haciendo daño a alguien a quien quiero, ¿no? Porque es la misma persona a la que odio y a la que quiero. Y es esta como la evolución o la forma en que trasciende lo más primitivo, que sería lo esquizoparanoide. Esta era la explicación que iba dando Melanie Klein y muchos otros teóricos sobre esta misma línea, sobre esta misma teoría kleiniana, van haciendo distintos desarrollos. Si nosotros intentamos insertarlo más en la vida cotidiana o en la vida de un adulto, podríamos compararlo de esta manera, ¿no? Hay personas, y todavía todos vamos teniendo vestigios, ¿no? Hablar de los primeros momentos de la vida sí nos remite a lo más primitivo de nuestro desarrollo, pero no debemos dejar de tener en cuenta que nos van quedando resabios de esto, ¿no? No es que pasamos por ese momento en nuestra vida y entonces ya lo superamos por completo o ya no quedó nada de ese momento. ¿Cuántas personas no tienen de pronto un sueño, por ejemplo, en donde han sido sumamente violentos con alguna persona a la que quieren y se despiertan con una sensación muy desagradable, se despiertan con mucha culpa? O al contrario, ¿no? Tienen un sueño donde una persona importante les hace una trastada y se despiertan molestos con la persona, pero verdaderamente molestos, ¿no? Y esto pues no responde nada más que a nuestro pensamiento mágico, ¿no? Más que a esta forma de pensamiento más primitiva con la que contamos y de la cual aún nos quedan resabios. Ahora, la mayoría de las personas tiene la capacidad de sobreponerse, ¿no? Y aunque se despierte con la sensación está acá a nivel afectivo, pero en la cabeza se entiende perfectamente que fue únicamente producto de nuestra imaginación, ¿no? Que la persona no nos ha hecho nada o que nosotros no le hemos hecho nada a esa persona.
Sin embargo, hay otras personas que entonces van tomando los sueños como una premonición exacta, ¿no? Y verdaderamente lo asumen como parte efectiva de la realidad. Y este miedo se convierte en una serie de ideas delirantes y fácilmente se va a constituir en un delirio, ¿no? Y este delirio en una persecución, justamente, ¿no? Algo malo está pasando. Y ahí es cuando ya se va armando, cuando ya estamos hablando de una patología más asentada, ¿no? De estos rasgos que quedan como resabios, ¿no? Una persona que verdaderamente da a estas impresiones la calidad de reales y lo vive como algo efectivo. Entonces las cosas que yo piense, si yo le deseo un mal a alguien, se pueden volver realidad, y de la misma manera temo porque entonces yo ya hice algo malo y de la misma forma se me puede regresar, ¿no? Uh-huh. Alguien nos hablaba hace poco del karma, ¿no? De qué es karma y todo. Este es un pensamiento delirante, por ejemplo. Es un pensamiento mágico y delirante, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte se acaba estructurando muy bien. Uno podría pensar que si es algo previo a los últimos estadios del desarrollo, debería ser algo muy primitivo, muy básico, pero realmente vamos a ver muchísimos elementos en donde va tomando una coherencia de locura, ¿no? Realmente, porque pensemos en esto, en esta situación del karma. Fíjese cómo ahorita estábamos hablando de la idea, no, más bien de la teoría de Melanie Klein en cuanto al desarrollo, en cuanto a que el niño es omnipotente, en que todo es el niño, ¿no? Esto se va entendiendo, y es bastante interesante, se va entendiendo no porque le preguntemos al niño, oye niño, ¿tú sientes que eres todo? Y el niño nos diga que sí, ¿no? Y no. No, por favor, este tipo de cosas no van así, no es el método de investigación, porque también, igual y para alguien que no está instruido en este asunto de la psicología, pues sí suena rarísimo, ¿no? ¿De dónde se sacan esas cosas? Esto se saca por inferencia de lo que está sucediendo con el niño, visto como un adulto desde fuera, y esto se puede comprobar dentro del funcionamiento de la clínica y del método. Esto no es algo que se vea y que digamos, sí, claro, las hormiguitas lo están llevando hacia su nido, sino que es una inferencia de lo que está pasando con el niño. Por ejemplo, ¿por qué? Es una pregunta muy básica. ¿Por qué los niños vomitan la leche después de que están esperando un rato de comer, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se enfurecen? ¿Por qué los niños muerden el pecho en situaciones, ¿no? Muy específicas? ¿Por qué hay niños que lo muerden? ¿Por qué hay niños que comen hasta que les da cólico? Este tipo de preguntas van más allá de la biología y vamos viendo ahí cómo es el incipiente aparato psíquico que se va armando. Entonces, bueno, entendiendo que esto viene de una observación, vamos a pensar cómo es que va funcionando para un adulto. Fíjese, ¿cuál es esta idea medio de New Age? Porque ni siquiera es apegado a una creencia, a un dogma religioso en específico, sino más bien como en esta idea ecléctica de que todo se puede entender como una misma cosa. Ya desde ahí lo entendemos, ¿no? Es que todo lo que le vaya checando a mi idea delirante de cómo funciona el mundo, seguramente es parte. Si le cabe el karma, es parte. Si le cabe la religión católica, es parte. Si le cabe algo de las religiones del Medio Oriente, le cabe. Si me interesa la ciencia, le cabe. Y uno puede decir, a ver, son muchas contradicciones ahí mismo, ¿no? Son muchas contradicciones si lo entendemos completo, pero si vemos que solamente son fragmentos de una y de otra parte, ahí vamos a ver cómo para cierta estructura mental eso va a guardar una lógica. Fíjese nada más lo que vamos entendiendo, o más bien lo que estamos transmitiendo cuando hablamos del karma, es que eso es karma. Fíjese nada más, estamos hablando de que hay todo un universo a nuestro alrededor que no solamente existe, sino que conspira para darle una buena calificación o una mala calificación a nuestras acciones. Y no solamente eso, sino que nos puede recompensar y nos puede castigar. Imagínense la importancia que deberíamos de tener y la idea omnipotente de que cada decisión que yo haga va a repercutir porque el universo me lo va a regresar. Fíjese nada más hasta dónde estamos llegando con esto. Hay alguien que puede decir, es que por supuesto, porque todos somos parte de un todo. Pero ahí tendríamos que ver cómo justamente es este delirio de que X fulanito que me chocó venía como un agente del karma porque yo no dejé propina. ¿Sí ve? Ahí es en donde ya se vuelve una situación delirante. ¿Por qué? Porque el tipo que me chocó o la persona que me robó la cartera no tenía nada que ver con mi primera situación. Y lo que le va dando un sentido es nuestro propio sentimiento de persecución. Yo no dejé propina y por lo tanto algo malo me va a pasar. Me van a hacer daño.
Y por andar en esa persecución, segurito chocamos, segurito nos roban porque andamos en la taruga, segurito nos pasan cosas y esto le acaba dando un sentido a nuestra realidad, pero no porque esto se vaya acomodando por un designio universal, sino porque va alrededor de cómo nosotros vamos interpretando y entendiendo nuestra realidad y cómo se vuelve nuestra subjetividad. Vamos a estar hablando de esto, así que quédese con nosotros. Le recuerdo, hoy estamos en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca del sentimiento de culpa y persecución. Y en el bloque anterior estábamos comentando acerca de estas ideas, de cómo se van formando estas ideas delirantes que pueden constituir un delirio y convertirse en algo que persigue, ¿no? Parece como si cobrasen vida en la cabeza de una persona. Y creo que es importante aclarar, es muy importante subrayar, sobre todo por esta cuestión del karma que comentamos y que muchas personas, porque no ha sido el primer comentario, sino que muy frecuentemente las personas hacen este comentario, ¿no?, acerca del karma y el dharma y todas estas cuestiones. Creo que es importante aclarar que una idea delirante no es equivalente a un delirio. Un delirio se constituye por muchas ideas delirantes que se van conectando entre sí y que empiezan a encontrar esta coherencia, como hablabas tú, esta cierta coherencia psicótica, ¿no? Empiezan a justificarse unas a otras y todo cada vez empieza a parecer más real, ¿no? Entonces, hay muchas personas que, como un vestigio, tienen alguna idea delirante y aún así no se viven perseguidos, no viven en el delirio, ¿no? Y sí pienso que es importante hacer la diferencia, porque quizás a nosotros nos parece muy sencillo hablarlo desde la teoría, decir, bueno, pues esto es un idea delirante, y lo es, en efecto, pero probablemente para muchas personas suene algo preocupante, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces estoy delirando. Bueno, se necesitan muchas más cosas para ya entrar realmente en la paranoia y en este delirio por completo, ¿no? Sin embargo, pienso que el irnos justificando las cosas con este tipo de teorías, en general, sí nos van procurando, nos van facilitando mucho más la salida hacia medios psicóticos, ¿no? Hacia formulaciones psicóticas. No es que nosotros conscientemente podamos decidir de qué forma vamos a lidiar con la realidad o de qué forma vamos a lidiar con las vicisitudes. Nosotros no decidimos si vamos a desarrollar defensas neuróticas o si vamos a desarrollar defensas psicóticas. Pero sí hay personas que defienden su enfermedad a capa y espada, ¿no? Y hay personas que están más o menos predispuestas para tener esta flexibilidad y esta apertura que les permita cuestionarse, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay otra forma en la que funcionan las cosas, ¿no? Quizás esto que he estado creyendo con tanta insistencia, pues a lo mejor puede que funcione de otra manera distinta, ¿no? Y esta flexibilidad, en verdad, que nos salva en muchísimos sentidos, no nada más mentalmente, de caer en algún padecimiento que se pueda volver verdaderamente agudo, ¿no? Este pensar, este buscar otras respuestas, buscar otras maneras, nos abre el mundo y nos abre también las posibilidades. Creo que tendríamos que entender que este tipo de ideas y este tipo de pensamientos, como hemos estado mencionando, pues son los más básicos. Claro, nos quedan resabios en todos los momentos de la vida, pero aún así
me parece importante poder entenderlos también como una forma quizás infantilizada de comprender el mundo, en la que nosotros nos explicamos el mundo. Nosotros necesitamos alguna manera de entender lo que está pasando alrededor. Si no la tenemos, entonces sí nos sentimos absolutamente perdidos y absolutamente enloquecidos. Entonces, todos los eventos de nuestro alrededor constantemente nos los explicamos. Los momentos en los que está parado el tráfico sin que sea una hora pico, sin que haya un motivo aparente, nos decimos probablemente hubo un choque, probablemente algo pasó adelante o cerraron una vía. Estamos especulando. En realidad también esto puede clasificar como una especie de idea delirante, ¿no? Porque no está fundada en la realidad, es solo algo que nosotros nos decimos para tranquilizarnos a nosotros mismos. Nuestros antepasados se explicaban los eclipses, se explicaban otras catástrofes naturales en función a la ira de los dioses, ¿no? Porque no tenían otro medio de explicárselo, y esto no es que esté mal por sí mismo. Lo que creo que va facilitando la enfermedad es esta terquedad de pensar que si llega una persona y nos explica, mira, no es que ningún dios esté enojado contigo, lo que ocurre es que la condensación de las nubes provoca tal y cual cosa, y nosotros decimos, no, por supuesto que no, es lo que yo digo, y punto, ¿no? Uh-huh. Y hay que pensar en esto que ya habías mencionado, Gaby. Uno no decide cómo va a percibir el mundo. Esto es algo que se nos va dando con nuestro desarrollo, con la educación que vamos obteniendo. Y aquí tendríamos que pensar, ¿por qué hay personas adultas que llegan a entender el mundo de esta manera, aunque estamos hablando algo del desarrollo, ¿no? Acuérdese, uno va a crecer y uno va a desarrollarse como pueda. No es que nos hayamos quedado en primer grado o en segundo grado. Si no se alcanza a hacer esta forma de ver el mundo de pequeños, se continúa. Siguen habiendo cosas alrededor y vamos a tener ese rezago en esa parte de nuestra personalidad. No quiere decir que todo tal vez tenga que ver con eso, pero sí vamos a tener un fuerte núcleo en la parte psicótica de la personalidad, ¿no? Un fuerte núcleo psicótico en nuestra personalidad. Y entonces, ahí tendríamos que decir, pero bueno, a final de cuentas, pues todo es la subjetividad de las personas, ¿no? Todo es una subjetividad y ahí ya nos pondríamos medio escépticos y aberrantes, la verdad, ¿no? Porque sí, todo es una percepción de la realidad, usted no sabe cómo está percibiendo la realidad la persona de enfrente, ¿no? Todo es dentro de la subjetividad de cada uno. Sin embargo, vamos a darnos cuenta en qué momento esto se vuelve un pensamiento delirante por la fuente de la información que se está tomando. Alguien dentro de esta postura que podríamos hablar como depresiva puede imaginarse cosas que van más allá de su propia persona. Porque chocaron, estamos parados en el tráfico. Seguramente algún accidente sucedió, ¿no? Seguramente hay alguien que tal vez se le descompuso el carro. Yo no lo sé, ¿no? Yo no tengo una certeza. Para empezar, no hay una certeza cuando estamos hablando de esta postura depresiva. Las certezas van desde lo esquizoparanoide, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es bueno y esto es malo. Cuando entra la posición depresiva, ahí tendríamos que entender cómo es que se pasa. Se pasa al momento de entender que la madre es tanto buena como mala, tanto amorosa como frustrante. Y esto es porque la madre se presta para ser entendida de esta manera. Porque si no, fíjese cómo se va haciendo esta dicotomía en que yo soy la buena, tu padre es el malo. O yo soy la buena y el mundo exterior es lo malo. Y de ahí pues ya se nos desgració la vida. Y que también hay que entenderlo que esa es la manera en la que nuestra madre nos pudo educar. No se hace por fregarnos. Pero ahí es en donde yo no alcanzo a poderme molestar con mi madre porque todo lo malo viene de afuera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Guardarme con ella, pegarme con ella, fusionarme con ella. Pero de todas maneras, esto no pega con la realidad, porque tanto mi madre como la realidad, como todo lo que está a mi alrededor, me frustra. Entonces, ahí es en donde están estos grandes conflictos, que enloquecen. Porque si yo me estoy queriendo decir que todo lo bueno está en mi casa, y en mi casa también de repente me tratan como un trapeador, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué yo no me puedo salir de ahí si siento que es el único lugar en el que estoy seguro? Esto es en donde ya empieza el conflicto de la psicosis. Pero también vamos a ir viendo cómo justamente cuando se puede entender a la madre, cuando la madre se puede presentar para el niño, tanto buena como mala,
el niño hace una pequeña reflexión, que también es un momento mítico, una pequeña reflexión en la que dice, a esta misma persona que tanto me quiso, la quise destruir. A esta persona que tanto me cuidó, le quise quitar todo lo que era suyo, le quise hacer daño. Y ahí es en donde ya entra la culpa, porque es saber que quisimos hacerle daño a algo que también amábamos. Y justamente ahí es en donde ya está la incertidumbre. Si se fija, uno podría decir, bueno, en el otro lado teníamos bien marcado qué era lo bueno y qué era lo malo. En este otro lugar no hay esa certeza. Entonces, fíjese cómo, ya cuando estamos adultos, ya cuando somos adultos, va a depender, pues, quién sabe qué pasó en la carretera. Seguramente fue un accidente, seguramente fue lo otro. Y si estamos puestos en un aspecto más psicótico es, ¿por qué me trata así de mal la vida? ¿Por qué siempre me tiene que pasar a mí esto en el tráfico? Y ahí estamos en la certeza de que es una afrenta hacia nosotros. Y andamos con un coraje que se lo queremos descargar al primer cristiano que nos topemos. Y ahí vamos a ver cómo va funcionando este proceso. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana retomaremos el tema. Por ahí tenemos una participación a través del chat, ¿no es cierto? Así es, nos pregunta Patricia Cortés. Buenas tardes, ¿cuáles son las circunstancias más comunes de sentir culpa y cómo remediarlo? Sí, bueno, la culpa no es necesariamente algo que tendríamos que remediar, ¿no? Creo que en muchos sentidos, cualquier afecto que se experimente con cierto sufrimiento, desde la angustia, la añoranza, la culpa, muchas de estas cosas, la idea general entre las personas es que son... otra vez, es algo malo y como es algo malo me lo tengo que quitar, ¿no? En realidad se asume como malo todo lo que nos causa dolor y como bueno todo lo que nos causa placer. Hay veces que es totalmente lo contrario, ¿no? Que la enfermedad se sitúa justamente en martirizarnos. Pero no es que per se las cosas ya tengan calidad de bueno o malo. Nosotros necesitamos de estos dos aspectos, por eso es tan importante que durante el desarrollo lleguen a conciliarse las dos partes, ¿no? Esto que al principio de nuestra vida asumimos como dos partes muy escindidas, muy separadas, lo que es bueno, lo que es malo, las personas buenas, las personas malas, etcétera. Es tan importante que lleguen a conciliarse porque nosotros estamos conformados tanto por afectos, ¿cómo decirlo?, agradables, cálidos, dulces, como por afectos desagradables, dolorosos y ásperos. Estamos constituidos de eso y ambos pueden ser tanto muy constructivos como muy destructivos. Yo creo que lo más cercano a algo malo sería algo destructivo hacia nosotros mismos o destructivo hacia las personas que están alrededor. Y recuerda que un afecto de calidez puede ser muy destructivo también. Creo que el día viernes, me parece, comentábamos algo a propósito de una violación, ¿no? Digo, hay personas que pueden tener la agresividad puesta fundamentalmente en la destrucción y salir a matar personas, ¿no? Y hay personas que a lo mejor lo tienen puesto en una situación erótica y aún así no los hace menos destructivos, ¿no? Aún así destruyen, aún así hacen daño, lastiman a las personas alrededor. Entonces, lo que nos ayuda a funcionar de una forma más constructiva es poder tener conciliadas estas dos partes para poder como echar mano de ambas, ¿no? Hay ocasiones en las que vamos a sentir culpa y a lo mejor la culpa nos está avisando de algo, a lo mejor sí nos pasamos de la raya, ¿no? A lo mejor la culpa no está fundamentada, a lo mejor es nada más en este sentido más persecutorio, ¿no?
ay, es que no debí, es que se van a enojar conmigo, es que van a pensar que soy, es que, bueno, pues sí, a lo mejor se dan cuenta que tengo un temperamento y que no hice nada malo, no le hice daño a nadie y tendré que lidiar con eso. Pero pienso que lo que nos ayuda en general es tener la capacidad de reflexionar, de poder no quedarnos únicamente en el afecto, sino que esto se pueda digerir y que pueda como conciliarse también con nuestra cabeza. Hay personas demasiado racionales que todo están racionalizando y la parte afectiva queda, parece desatendida, pero en realidad más bien es como que no quisieran tocarla, no quisieran arriesgarse a tocarlo, ¿no? Entonces se quedan únicamente en la cabeza y se quedan también escindidos, se quedan separados, ¿no? O personas que se quedan únicamente en lo afectivo y viven todo esto con las grandes intensidades, ¿no? Si me siento culpable es porque he hecho algo terrible y me empiezo a sentir más perseguido cada vez y más y más y más hasta que no hago algo para remunerarlo. Pero luego me siento muy enojado porque no era justo que yo hiciera esto y entonces otra vez crece mi odio y otra vez crece mi culpa. Lo ideal es tener esta capacidad, esta claridad para reflexionar y saber ¿por qué está encendido ese dolor dentro de nosotros? ¿De verdad hicimos algo? A lo mejor en el fondo sí, a lo mejor en el fondo me doy cuenta, la verdad es que fue un accidente y no tan accidente, porque sí fue accidental, pero sí odio a esa persona. Y eso al menos nos sirve porque nos conocimos un poco más, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de toda el abanico increíble que tenemos para enfermarnos de culpa, ¿no? Porque fíjense cómo algo que ni siquiera tuvo que haber visto con una intención nuestra nos puede generar culpa, pero esto nos da más para conocer de nuestras intenciones. Pensemos ¿qué podrá ser? ¿Qué se te ocurre? Que nos encontremos un dinero tirado, ¿no? En la calle, no vemos que haya nadie que lo esté reclamando, nos quedamos ahí un rato, no se van, lo tomamos y decimos, bueno, pues nos sacó de un apuro porque teníamos que pagar algo. Llegamos y lo pagamos. Y después de eso nos llega toda una sensación de culpa. ¿Y qué tal si la persona que tiró ese dinero realmente lo necesitaba? Y yo no lo busqué tanto, ¿no? Yo lo estuve esperando, pero bueno, pues ¿qué me ponía a hacer? Me ponía a gritar en la calle que había dinero tirado, que si era de alguien, pues bueno, me hubiera visto en una situación muy, muy exagerada, ¿no? Tal vez si hubiera visto a alguien buscándolo, yo se lo pude haber entregado, pero tal vez pude haber hecho más para poder buscar al dueño de este dinero, que a final de cuentas yo acabé disfrutando. Fíjese cómo, tal vez aunque hayamos agotado nuestras posibilidades de devolver ese dinero a su dueño, nos vamos a dar cuenta de que nuestro propio placer de habernos encontrado eso y de haber salido de un apuro, nos mete en un conflicto psíquico, un conflicto en el cual nosotros no hicimos directamente un daño a nadie, nosotros no teníamos la intención de hacer un daño a nadie, pero nuestro deseo se pudo haber contrapunteado también con nuestra realidad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que lo recogimos, segurito nos pasó por la cabeza, toma ese dinero y corre, ¿no? Esto te va a sacar de tu apuro, y la persona ya lo tiró, así que bueno, pues ni modo, que se friegue esta persona. Y después de eso pudo haber llegado este otro pensamiento, oye, no, espérate, eso está muy mal, ¿no? ¿Cómo vas a tomar algo que no es tuyo y vas a correr como si fueras un ladrón? Espérate un momento, vamos viendo a ver si sale el dueño, y si no, pues bueno, ya habrá sido cosa de suerte, ¿no? Porque si la otra persona no está, tú ya no puedes hacer mucho más dentro de lo que vimos en ese momento. Y aunque nosotros hayamos hecho la segunda opción de nuestra intención, hayamos actuado en una segunda intención más moral, podríamos pensar, el hecho de que hayamos tenido un deseo que iba en contra de eso, ya es suficiente para hacernos sentir culpa. Y es suficiente para quitarnos el sueño durante un buen rato si estamos bastante clavados en esa situación de culpabilidad, en todo lo que tendría que ver con un pensamiento obsesivo. ¿Por qué? Porque ¿y qué tal si era su quincena? Y ya dejé sin comer y dejé a alguien, pero fíjese cómo. Todo esto tiene que ver con nuestro propio deseo, no con una realidad. ¿Quién sabe a quién se le habrá caído ese dinero? ¿Quién sabe por qué habrá estado ahí? ¿Quién sabe? Igual y alguien lo quisieron robar y lo aventó y salió corriendo y el ladrón no lo encontró. No sabemos qué es lo que haya sucedido, pero ya es suficiente para que nosotros nos esté atosigando la culpa y nuestro superior nos esté dando de latigazos durante días, si usted quiere, o durante muchísimo tiempo. Hay por ahí un ejemplo muy muy bueno de este pensamiento obsesivo es el hombre de las ratas, no de los lobos. Ya iba a poner otro obsesivo en la lista, del hombre de las ratas. Esta persona va caminando por el paso donde van las carretas y se encuentra una piedra. Venía regresando de visitar a su novia
y se encuentra una piedra y dice, voy a quitar esa piedra del camino, porque si no seguramente va a pasar mi amada con su carreta y se va a tropezar con esa piedra. Entonces la quita, y ya que la quita dice, ¿y qué tal si porque la quité ahora algo más sucede y también le genera un accidente? Entonces el hombre la vuelve a poner, y luego viene el pensamiento, ¿y qué tal si ahora yo soy el que la puso y yo le estoy generando un mal, y llega y se descarrila su carreta y le genera un daño? Y es un ir y venir entre esta idea, que no es exactamente lo que pasa en el texto, pero se lo estoy resumiendo porque ya se nos acabó el tiempo. Pero fíjese cómo no está metido en nada de la realidad. Es algo que nosotros mismos nos vamos atosigando por nuestros deseos de lastimar a los demás, pero también por nuestro profundo amor que sentimos, que va en contraste con ese odio que se puede sentir por el ser amado. Y es el ir y venir, y es una contradicción, pero es parte del conflicto de la vida diaria. Bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el programa. El día de mañana vamos a continuar con este tema que es bastante interesante. Yo por el día de hoy me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.